pies. ¿Sí? Así que bueno, es eso. Bueno, comenzamos con el tema familia. Habíamos quedado en qué parte. Todo el tema de las sociedades de México. Vimos un poco el tema de la composición familiar, ¿no? Composición, integrantes en las funciones de la familia. Sí, yo lo último que noté fue homeostasis. Y la homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? Era el ente El ente regulador, ¿no? regulador. Venía a regular Sí. a la familia. Sí, lo dejo, profe, porque Venía a si no te voy a regular de decir cierta todo lo forma que para noté. que venía a ser como un regulador para que los problemas familiares no salgan a la luz, ¿no? ¿Recuerdan esa parte? De si se veía alguna dificultad o algún problema familiar, el hijo con alguna discapacidad, con algún problema de consumo, lo que fuere, pueden poner el ejemplo de conflictiva X, él venía a regular como ente a la familia de los padres, es decir, a la composición parental de padre y madre. Es decir, ¿en qué regulaba? Regulaba para que los problemas, es decir, los conflictos que existían entre ellos no salgan a la luz. Es decir, para que no se sigan peleando o algo, él manifestaba ese síntoma. Y ese síntoma venía a ser como una amortiguación para que lo que estaba atrás mío no se pueda ver o no se lleve a cabo. Entonces estaban todos concentrados en el síntoma de él. Concentrados en el síntoma de él, por las problemáticas que estaba pasando, si no tenía que ir al médico, o se sentía mal o lo que fuere, provocaba que una amortiguación. Lo vuelvo a explicar, ¿alguno lo entendió? ¿Alguien no lo entendió? ¿Quieren que dé un ejemplo concreto? Sí, un ejemplo, profe, porfi. Bueno, por ejemplo, familia de padre y madre, o como la familia que ustedes quieran interaccionar. Padre y madre, donde el padre existe violencia familiar hacia la mujer, es decir, el padre la golpea a la madre todo el momento. Hay un hijo único, o pueden poner un hijo, este hijo con problema, y otro hijo que dentro de todo consideramos sano, que no tiene ningún tipo de problema familiar. Bueno, el padre siempre está pegando a la madre, la cosa que el chico empieza a manifestar fobia, siente que le falta el aire, empieza con problemas de pánico. ¿Qué pasa? Estos padres donde siempre se están peleando y pegándose, o se manifiestan en todo momento gritos, lo que hace este chico mediante ese síntoma es provocar que este problema entre los padres se tape, es decir, que no hay más problema, es decir, el problema va a seguir estando entre los padres, pero por la manifestación de este síntoma del hijo que tiene fobia, los padres se asustan y acuden a él, lo llevan al médico, se preocupan por él, quieren saber cómo él está, empiezan a preocuparse por él, por su sintomatología, porque por miedo a que le pase algo. Entonces se olvidan un poco del problema que existe entre ellos mismos, que no se quieren, que se pegan, como que es el tipo de relación que ya llevan de hace muchos años. Entonces, este síntoma del chico, la fobia, sería, no la fobia en sí, sería la conflictiva familiar determina el síntoma. Ese síntoma es lo que llamamos homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la regulación. La regulación para que ciertas conflictivas familiares no salgan a la luz. ¿Cuáles son las conflictivas? Evitar que papá y mamá se peguen, porque él la hace mal. Entonces manifiesta esa fobia, se preocupan por él, y mientras tanto, mientras están preocupados por su tratamiento, porque él les vaya bien, que van a hablar con los médicos, llegan a la casa y no hay ningún tipo de violencia. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, eso se determina en muchas situaciones. Por ejemplo, un chico que va al colegio tiene problemas de aprendizaje. Por ejemplo, problema de aprendizaje. ¿Por qué problema de aprendizaje? Puede ser un síntoma también, o una situación de violencia, o no siempre de violencia. Puede ser un síntoma porque hay un abuelo que está enfermo también. Entonces, es un ente regulador. Él con su problema de aprendizaje evita que la familia esté preocupada por el abuelo, no porque no lo van a atender más al abuelo, pero de cierta forma él pretende olvidar con sus síntomas lo que está pasando. Y también manifiesta su conflictiva de que algo está pasando en su casa. ¿Me siguen hasta acá o no? O puede ser, profe, Sí, también profe. cuando una pareja se está separando, que por ahí el También. hijo representa alguna cosa, ¿no es cierto?, que hace que suceda eso, que amortigüe, como dijo usted. Exactamente, en vez de amortiguar el golpe, lo que va a amortiguar, ¿viste? Que yo dije, cuando el auto tiene amortiguadores, pasás por una loma de burro, el auto tiene amortiguadores, las ruedas, entonces vos no sentís el golpe cuando pasás por, bueno, lo mismo es esto. Él aminoriza, minimiza ese golpe o ese dolor por la relación de los padres. O si hay un abuelo enfermo, una abuela, o Profe, alguien que se está separando. Entonces el síntoma es la situación familiar. Eso, cualquiera sea esa situación familiar. Uh-huh. Él sintomatiza la relación que existe entre los padres.
Vos ves el síntoma, no ves lo que pasa en la casa, ¿sí? Te puede pasar que bueno, en algún alumno tuyo que vos tengas el día de mañana, vos vas a ver la conflictiva o el síntoma. El síntoma te lo va a presentar en la escuela, que le pega a un compañero, que no aprende, que le cuesta estudiar, que se bloquea, que llega y se agarra la cabeza, miles de cosas pueden pasar. Y vos te llama la atención ese alumno. Bueno, hay que ver qué pasa. Él va a ser un ente regulador de algo, un síntoma familiar, un síntoma lo que fuere. Entonces vos vas a ver y vas a tener que descubrir como profesora o si formás parte de un equipo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene ese síntoma el chico? Ahora, te puede decir, el profesor Romero se equivocó porque él decía que era un ente regulador y en realidad el chico tiene un problema neurológico. La verdad que esto que aprendí no me sirvió. Bueno, si es un problema neurológico, bienvenido, pero que en cierta forma no hay una conflictiva. Peor, hay una cosa peor, pero no viene de una mala relación familiar. Porque puede ser algo, sí, es algo constitucional. Después los dejo hablar. Es algo constitucional, algo que viene dado, ¿sí? Que está dentro de él. Si es un problema neurológico de autismo, no podemos descubrir cuál es la causa o la conflictiva familiar. Ojo, el autista tiene problemas que a veces sintomatiza, sí, también sintomatiza, por más que tenga su conflictiva. ¿Por qué? Porque también puede manifestar algo. Llega más nervioso, o si no habla empieza a hacer ruido. Y vos decís, ¿qué le pasa? Hace unos sonidos que no entiendo y está como muy nervioso. También sintomatiza, por más que no hable, por más que tenga mutismo, que el chico no hable. Siempre la sintomatología aparece por algún lado, por un golpe, por una mala mirada, porque lo querés agarrar y no se deja. Si es un chico discapacitado, también se manifiesta. Pero en un chico normal, diríamos, la podemos ver en la sintomatología por todas estas cosas. Y eso va a ser un ente regulador. ¿Quién? La persona es un ente regulador, no, el síntoma de la persona. Viene a regular algo de su familia. Bien. O también al revés, quizás el chico en la escuela es re bueno y va a la casa y manifiesta el síntoma. En otro caso, y vos decís, es un ente regulador, pero acá hay problema con los padres, no, los padres son divinos, los reacompañan, tienen todos los lápices, lo acompañan en todo, y él manifiesta este síntoma que viene de la escuela, lo manifiesta en la casa. Y quizás no es por una sintomatología que viene de algo familiar, quizás es algo actual, algo que tiene que ver con alguna situación del aquí y ahora, es decir, en este caso tiene que ver con una mala relación con un compañero que lo molesta, que lo carga, que por lo bajo le hizo un montón de cosas, nadie se da cuenta y él manifiesta, por ejemplo, llega a la casa y se hace pis, o se pelea con los hermanos, y los padres notan conductas raras. Quizás los padres son geniales, los reacompañan, los llevan a la escuela, están en todo. Pero bueno, está regulando él algo que le pasa en la escuela. No lo manifiesta directamente, pero por el momento dice, no quiero ir a la escuela, me siento mal. Bueno, eso también tiene que tener una regulación de algo que está pasando que no tiene que ver con la familia. Es decir, puede ser con un amiguito, con una compañerita, o por quizás una maestra lo retó y se siente mal, entonces tiene una mala relación con la maestra, entonces sintomatología tiene en la casa. ¿Por qué tiene sintomatología? Porque no quiere vivir eso que vive todos los días dentro de la escuela, o con el compañero o con su maestra. Que quizás la maestra le hace algo, o quizás él percibe que su maestra o no lo quiere, o porque no le habla, porque es un chico también dependiente. Miles de cosas pueden pasar. Porque puede ir de que la maestra lo moleste o que lo trate mal a que la maestra no le haga nada y que él quiere todo el tiempo una mayor atención de la maestra, porque es así, lo necesita. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, profe. Bien, y los que no... ¿También sería un llamado de atención, profe? Sí. El consumo de estupefacientes y la drogadependencia, como diríamos comúnmente, es una sintomatología, sí. Profe, entonces, ¿los amortiguadores y la homeostasis es lo mismo o la homeostasis es un tipo de Es lo amortiguador? mismo. Digamos, si yo digo amortiguador es como para poder entender el concepto de homeostasis. Es un ente regulador. Es algo que regula y que permanece, que algo permanezca en estabilidad. ¿Qué es lo que permanece en estabilidad? ¿El síntoma del chico o estabilidad de la relación de los padres? En este caso. Es un ente que viene a estabilizar la homeostasis. ¿Qué es lo que estabiliza? A ver. La relación que hay en la casa, porque para eso está llamando la atención, para que se terminen Viene a los... estabilizar la relación inadecuada o conflictiva, como lo quieran llamar, que existe dentro de su seno familiar. Lo explico así como para que lo tengan mejor entendido. Bueno, ahí terminamos con el ejemplo. Una cosa así va a haber para el trabajo práctico. Ustedes van a tener que descubrir dónde está el término homeostasis,
qué tipo de familia es que vamos a ver hoy, qué pasa en la relación con los padres, si quieren poner algo de la adolescencia que vimos también, pues saltar un chico adolescente. Así que bueno, eso más que nada. Continuamos. Familia. Vamos a hablar un poquito de qué trata la familia. ¿Dimos la definición de familia la última vez o no? Sí, la vimos. Sí. El conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos, teniendo en cuenta la familia como sistema y definiendo el término, los objetos son los componentes o personas que integran la familia y los... ¿Qué más era? ¿Los qué? Y los atributos, ¿con qué tiene que ver? Con el tipo de interacción que tiene la familia, los miembros de la familia, es decir, estos componentes, estos integrantes, el tipo Pero de yo no relación tengo anotada esa definición. No, profe, empezamos hablando, No, no lo tengo justo le iba a decir eso, empezamos hablando de familia, pero función de la familia, Sí. empezamos hablando de distintas cosas, pero no la dio así, tal cual la está leyendo usted, ¿eh? Bueno, si la quieren Ahora anotar, no. ahora la vamos a anotar. Familia como sistema. ¿Qué significa familia? Familia es el conjunto de objetos, así como de relaciones existentes entre los objetos. Y entre sus atributos. Así lo Así como definen que, dos autores. profe, perdón, Disculpen, no me interrumpan porque si me interrumpen no voy a poder terminar. profe. Familia es el sistema, es un sistema. Podemos definirla como un conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos. Y entre sus atributos. Es una definición muy escueta. A mí no me gusta esta definición porque la definen dos autores que son de apellido Hall y Fagen, que lo van a ver en la copia. Y ellos definen así, como un conjunto de objetos, así como de relaciones entre los objetos y entre sus atributos. Es como que repite dos veces lo mismo, porque las relaciones entre los objetos sería la definición de lo que son los atributos, que es la interacción que existe entre ellos. ¿Sí? Y los objetos se refiere a los integrantes, es decir, ¿cuántos integrantes tiene una familia? ¿Son 5 integrantes? Bueno, son los objetos. 5 objetos, dicen ellos. Y los atributos que existen entre ellos, y las relaciones que existen entre ellos. En relación a la comunicación, el tipo de interacción familiar, es decir, cómo se manifiestan, cómo se relacionan, a eso se refiere, el tipo de atributo. Teniendo en cuenta la familia como sistema y definiendo el término, los objetos son los componentes, es decir, los integrantes de la familia, y las relaciones que mantienen entre ellos serían los atributos, si lo quieren completar. O sea, que si yo tomo la definición de Hall y Fagen, que hablan acerca de la familia como sistema, ¿sí? La familia como sistema, si no, ustedes vieron la teoría sistémica. ¿Escucharon alguna vez la teoría sistémica? La teoría sistémica tiene que ver con esto. Estos dos autores hablan de que las familias y las relaciones se dan entre las interacciones que hay entre los diferentes miembros de la familia. Es decir, uno es consecuencia de las interacciones entre los miembros de la familia. Si vos tenés un problema psicológico, un problema en la comunicación, una tartamudez, lo que fuere, ellos van a decir que es producto de la conflictiva que se da en las relaciones familiares. Es decir, como una urdimbre familiar. Es los lazos que yo establezco con otros. De esos lazos se manifiesta la sintomatología, dice la parte sistémica. Está mejor definida, pero yo se lo explico como para que ustedes entiendan qué es la teoría sistémica. Tiene que ver con la relación que existe entre cada uno de los miembros de la familia. Bueno, y estos autores van a decir que lo que cambia para que exista un problema familiar o lo que fuere, son los atributos. Lo que se va a ver afectado en un sistema son los atributos y no los objetos. Los objetos significan, como dijimos, los integrantes. Papá, mamá y los chicos. Eso no se va a modificar porque la constitución familiar no provoca problemas familiares. Lo que va a provocar es la relación que existe entre ellos. El tipo de comunicación es lo que va a afectar el sistema y es lo que va a provocar sintomatología. Familia como sistema. Tenemos una clasificación más.
Todo esto está en la copia igual, ¿eh? Familia como sistema abierto y como sistema cerrado. Una familia como sistema abierto significa que intercambia información con el medio. Igual voy a explicar de qué trata esto. Significa que intercambia información con el medio. La familia como sistema cerrado se da cuando no existe, familia como sistema cerrado, se da cuando no existe intercambio con la información del medio, provocando estabilidad en el sistema. Y si yo les pregunto, se da cuando no existe intercambio de información con el medio, provocando estabilidad en el sistema. Y si yo les digo, ¿dónde está la homeostasis en este caso? ¿En el sistema abierto o en el sistema cerrado, piensan ustedes? Antes de definir cada uno, ¿eh? Cerrado. Muy bien. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. Ustedes son profesores de la escuela y tienen un chico con problemas de aprendizaje que le golpea, en todo momento lo golpea un compañero. Y vos llamás a la madre junto con el directivo. Viene a la escuela la madre del padre, muy enojada la madre, y vos le decís, bueno, la llamo para ver qué está pasando con su hijo, últimamente está pegando, no tiene esa conducta, quiero ver qué está pasando en su casa, ¿usted notó alguna otra manifestación parecida o igual a lo que nosotros le contamos? Ah, no, te dice la mamá o el papá. Debe ser acá en la escuela, nosotros no tenemos ningún problema, porque en casa se porta bien. Es un problema que ustedes están generando. ¿Intercambia información con el medio o no intercambia cuando uno le acerca lo que uno está viendo acerca del chico? ¿Es una familia que se abre a un intercambio o no se abre cuando uno le propone? ¿Qué piensan? No se abre, profe. No se abre, no. Se aísla. Tiene relación. Es decir, vos le propones una situación, le das una recomendación de lo que vos estás viendo. Y la persona te manifiesta una negativa. Ah, no puede ser eso. Se cierra totalmente a todo tipo de comunicación, porque no quiere responder ni lo que pasa en la casa, no le interesa responderte a vos, y por lo tanto la culpa no la tienen ellos. Ni tampoco se hacen cargo de lo que puede pasar. Digamos, tiran toda la culpa y la situación ¿a quién? A la institución, a la escuela. Entonces ahí no hay un intercambio de información como para ver qué está pasando. Entonces se cierra la puerta y no puedes ver más allá de lo que te está diciendo. Vos algo podés presentir, que alguna conflictiva hay, y más si te lo está manifestando la madre tan enojada. Ahí te la está determinando la conflictiva, por más que no te diga nada, ese enojo y esa tristeza profunda de la madre que viene enojada, como diciendo, para eso me llamaron, no tiene nada que ver, no tienen otra cosa para hacer que molestarme. Bueno, eso ya es una sintomatología que la madre manifiesta, sin decirte qué pasa, pero también te está diciendo cosas. Sistema cerrado, por lo tanto hay una conflictiva grave, por el tipo de constelación de la madre y por lo que ves en el chico. No se hable más, sistema cerrado. Ahora, si vos llamás a otra situación donde llamás a otro chico o una nena, vamos a poner una nena que está en la escuela y tiene 6 años y ya se pisa en forma constante. Se pisa, las nenas la molestan y ella se pone a llorar de la nada. Entonces, bueno, llamás a la madre a ver qué pasa porque la situación está perturbando a la niña, es decir, no sabemos qué está pasando con la nena. Bueno, viene la mamá, se acerca y empiezan a hablar. Bueno, yo noto que últimamente se viene haciendo pis, por eso la llamo. La primera vez se hizo, no le dije nada, pero ya van 2 o 3 veces más. Entonces no la quiero molestar a cada rato, mamá, papá, abuela, lo que fuere, o abuelo. ¿Qué pasa con la nena? Ah, ¿vos sabés qué pasa? Lo que pasa que hace 2 meses nos mudamos y encima murió el abuelo, y para mí un poco todo eso tiene que ver, aunque no tenga nada que ver. Porque puede ser que no tenga nada que ver lo que la madre dice y viene por otro lado. Pero no importa, la madre se abrió. Cuando vos le das la propuesta de lo que está pasando, bueno, a ver qué recomendación te puedo dar, porque yo noto esto. ¿Es así? Sí, es así. ¿Qué pasa? ¿Entra la información o no entra? ¿Hay intercambio? Hay intercambio. ¿En este ejemplo? Sí. Sí, Lorena, sí, ¿qué hay decís? Hay intercambio. intercambio. Porque Por lo menos la madre también. habla de alguna conflictiva familiar, de cualquier tipo, pero habla, ¿o no? el Muy tema bien. ahí estaría de saber si es así. El problema viene de ahí, digamos. Bien, pero se abrió la mamá, aunque se haya Se abrió, equivocado. Capaz y que hay no intercambio. tiene nada que ver lo que dijo. Sí, sí, sí. Porque capaz que la nena no lo quería el abuelo, no lo sintió y capaz que la mudanza se ir de la casa, pero bueno. Pero la madre se comunicó. Sí. Es decir, dijo, sí, esto no me gustó y ahora que usted me lo está diciendo como escuela, yo noté lo mismo, nada más que no sabía cómo ayudar. ¿Dónde podría ir para ayudar a mi hija? ¿Habrá algún tratamiento? Y si no hay tratamiento, ¿qué puedo hacer en mi casa?
tengo que hablarle, me tengo que sentar con ella, porque me preocupa esta situación. Bueno, esas son familias con sistemas abiertos. Cuando vos le decís algo, ellos se abren y te empiezan a contar o su historia, lo que está pasando, o lo que ellos creen que puede pasar. Más allá que estén lejos de lo que realmente pasa, porque capaz que lo que te manifiestan tampoco es, y puede ser otra cosa lo que subyace, y no lo que la mamá manifiesta, pero no importa. Así sea otra cosa, la madre se abrió a dar una propuesta de lo que podría ser que esté pasando con ella, porque otra cosa no se me ocurre, dice la mamá. Puede ser que me mudé, o puede ser que falleció la abuela. O puede ser que el papá vino enojado ayer y gritó, no, pero yo vine de hace 2 meses. Ah, entonces debe ser porque me estoy por separar. Y hace 6 meses viene mala relación. Lo que fuere. Pero si abrió a comunicarte, no se enojó la mamá. Es más, vos la llamaste y te agradeció y te contó, pues también necesitaba contar de lo que estaba pasando. Esas son familias que no se cierran, presentan un sistema abierto porque intercambian relación con el medio. Y si uno dice, ¿qué es intercambia relación con el medio? El feedback, es donde vos le propones algo y te devuelve con la palabra lo mismo. Y siente que puede colaborar en darte una solución tanto de su casa como vos también desde escuela que estás notando eso. Y entre todos juntos trabajamos para que este chico salga adelante. En cambio, en el primer caso vos lo llamás y la madre te contestó mal. Debe ser la escuela porque acá no pasa nada, ¿eh? Yo no tengo nada, nosotros no somos ninguno conflictivo, no me vengan con eso, que siempre la escuela dice lo mismo, que me llaman, porque alguna conflictiva en la casa hay. Eso es más viejo que Matusalén, te van a decir. ¿No hay otra cosa más actual, más nueva? ¿No saben buscar otra cosa? ¿Siempre lo mismo? Yo creo que acá hay malos profesionales, te puedo decir, malos maestros. No sé qué pasa ahí. Se lo digo como realmente pasa en la vida real, ¿no? A veces uno se sienta a hablar con alguien y no te ahí se está atajando, profe. Ahí se está atajando de algún problema medio grave que puede haber en la casa, sí. Obvio. Yo estoy sentado como la mamá en la escuela, así, con la sillita, estoy sentado y me preguntan y yo le contesto así. No, la verdad que no. Serán ustedes, porque la verdad que todo lo que hace lo acercan a mi casa, es un señor. No sé, fíjense en ustedes lo que van a hacer por acá a la escuela. La verdad que lo que me cuentan ustedes, me sorprende que me llamen por esto. ¿Me hicieron perder tiempo para esto? Lo tienen que solucionar ustedes. ¿Cómo te quedas vos esa situación? Que estás notando cosas y te responde un padre o una madre de esa forma. Pues si acá no puedo hablar de nada, digamos, siento que me desvalorizó la carrera. Siento que me voy a caer en un llanto, en vez de la madre voy a caer yo en un llanto porque me hizo sentir mal. Bueno, esos sistemas cerrados, donde proyectan sus conflictivas en los otros, no se hacen cargo. ¿Y dónde está la estabilidad, la homeostasis? A ver, en esto que yo le expliqué. Yo le contesto así. ¿Quién tiene la homeostasis en este caso? El cerrado. Sí, pero ¿qué manifiesta la homeostasis? ¿El chico con el problema? ¿O esta madre que viene y contesta así? En este caso es la madre. La madre o el padre que se presente, viene enojado a la escuela y dice de todo. Es decir, el chico ya manifiesta en una cápsula esa problemática que la manifiesta en la escuela. Homeostasis. Está diciendo que algo está pasando, pero no te dice qué. Lo manifiesta con sus síntomas. Vos llamás a los padres y los padres también. Encapsulados, mantienen la estabilidad porque no quiere que esa información entre al medio de ellos, a la familia, para que vos puedas decirle, bueno, relacionado a lo que le esté pasando a ellos acá, porque capaz que tienen miles de angustias, pero no la quieren compartir con vos. Porque vos no sos quien para llamarlo, y a vos no te van a contar que sos de afuera, ni que vos sos directivo, ni que vos sos maestro, que no sabes nada, y a mí no me van a sacar una palabra. Serán ustedes. Así, profe, eso le iba a decir. En los dos casos se manifiesta la homeostasis. Lo que pasa es que en una, la familia es cerrada y en la otra es abierta. Se resuelve de una forma... No. En el caso de la familia con sistema abierto no hay homeostasis, ¿eh? Pero no igualmente la seño no lo está llamando porque la nena tiene algún problema, que usted dijo, tiene, no sé, sí. Se hace pis. ¿Hay un problema en los dos casos? Hay un problema, pero la mamá dice que sí, tiene razón. Debe ser que pero uno lo admite. Está bien. Debe ser que mi papá falleció hace 2 meses. Sí, hace 2 meses aproximadamente que se hace pis. Porque tiene neuresis, diríamos. Bueno, muy bien. Intercambia información con el médico. Entonces no hay homeostasis. Acá hay otro concepto que vos estás cerca de ese concepto. No es homeostasis, porque homeo mantiene igual el sistema, estable. En cambio, el otro término es morfostasis. Morfo viene de forma. En ese caso sería... Ajá. Morfostasis, cambia la forma, es decir, hay intercambio con el medio y por lo tanto se produce
de este intercambio una transformación. ¿Qué transformación permite esta madre que dice, sí, debe ser tal cosa, aunque esté alejada de eso? Que permite que la chica salga adelante porque al intercambiar información, decir, estoy disponible cuando necesiten algo, si hay otro tipo de situación así, yo le voy a llevar al médico, pero cuando noten algo me vuelven a llamar, porque yo capaz que no me doy cuenta, lo pienso y no digo nada. Pero con que ustedes me llamen, o lo que fuere, a una reunión o lo que fuere, yo voy a estar atenta, dice la madre. O el padre va a decir, yo estoy atento. Entonces cambia la forma. Entonces si cambia la forma es morfostasis. No hay estabilidad en el sistema, sino que se produce un cambio. Profe. Muy bien, venías bien, pero lo tomaste como para el lado de la homeostasis. Bueno, querías decir vos que hay otro cambio, que tiene que ver claro, con... Claro, porque yo decía, si en las dos formas se manifiesta, claro, porque el otro no era, como es cerrado, ahí sí hay una homeostasis, pero en la otra se tomaba para otro lado. La homeostasis mantiene la estabilidad o el equilibrio del sistema, lo mantiene estable, en un equilibrio. ¿Para qué? Para que nada se mueva del lugar, para que los bloques permanezcan en el mismo lugar, porque si se mueve un bloque, produce un estallido. Yo lo que no quiero es que se produzca un estallido. Yo no quiero que curen a mi hijo, porque si mi hijo tiene problema de aprendizaje, lo curan, yo mediante este enojo estoy expresando al director o a la maestra, no, la culpa tiene la escuela, en mi casa no hace eso. Estoy expresando que no quiero que cambie nada. ¿Quiénes son ustedes para venirme a decir que algo tiene que cambiar? Si esto cambia, dice inconscientemente, si esto cambia, este problema de aprendizaje, el chico se pone bien y van a ser mis problemas de familia, que es lo que no quiero que salga. Así que, por lo tanto, la culpa la tienen ustedes, no yo. Y todo se mantiene igual, está el sistema. En cambio, la madre que dice, sí, estoy notando que tiene problemas así, así, y fíjense en ustedes que yo también lo noté hace 2 meses, pero que si ustedes no me lo decían, hay morfostasis porque cambia la forma, y por lo tanto permite una transformación, es decir, no mantiene estable. Y si había algo que estabilizaba era la nena con ese problema que se hacía encima de la escuela. Eso mantenía un problema. Entonces la madre, al descubrir o decir, mira, puede ser tal cosa, manifiesta su problema porque quiere que la nena se cure para que todos estén bien. ¿Sí? No pretende mantener la estabilidad. En cambio, la mamá que se enoja y dice de todo contra la escuela y no quiere encontrar ninguna solución, esa sí va a mantener la estabilidad del sistema. Por lo tanto, se va a mantener homeostasis. La gente que están todas sin cámara, que veo que están acá, no sé si me escuchan, si no, si entienden, si no entienden. Aunque sea, pueden abrir el micrófono y decirme, profesor, no entiendo. No, se entiende perfectamente. Laura, ¿bien? Muy bien. Fabricio, Araceli, Paula, Sofía, Dayana, Micaela. Sí, profe, se entiende re bien. Ludmila. Sí, profe, se entiende bien, profe. Sí, profe. Bueno, no quiero que tengan dudas, porque si tienen dudas, venimos mal. Profe, Bueno, una pregunta. Sí. Con sí. la morfostasis, entonces serían formas de resolver la situación. Exactamente. Morfostasis viene de forma. Tasis significa cambia la forma. Viene a cambiar la forma que está establecida. La forma establecida en este caso sería la nena con el problema enurético, que se hace pis en la escuela. O que llora porque le dicen algo y se pone a llorar cualquier cosa. Entonces vos empezás a indagar. Llamás a la familia y de la indagación sacás algo positivo. Sea o no la situación, no importa, la madre te contó lo que puede ser. Eso es morfostasis, porque permite un intercambio. Cambia la forma. Si vos me pones que eso es homeostasis, te voy a decir que no, porque ¿quién mantiene estable? Lo mantenía la nena, pero si la madre al hablar y al contar te dice otra cosa, quiere decir que la forma va cambiando y te permite un intercambio. Por lo tanto, es un sistema abierto. La mamá que te permite decir, debe ser esto, debe ser lo otro, tenés razón, ahora que me lo decís yo coincido con vos, bueno. O entre ustedes mismos, capaz, no hace falta que haya un problema, capaz que vos decís, el profesor, Lorena le dice a Correa, el profesor le dijo tal cosa, y Correa contesta mal y dice, no, el profesor yo escuché que dijo tal cosa. Bueno, María Elena, yo lo que te quiero decir que me pareció a mí, ahora dice el profesor, yo digo porque yo escucho bien. Uno le contesta mal al otro también. Sistema cerrado, porque capaz que Lorena se abrió a preguntar y Correa le contestó mal. Entonces, si Correa se cierra porque ella cree que tiene la verdad y capaz que Lorena tenía la verdad, pero ella se cerró, entonces, ¿qué significa? Que la problemática está en uno de ellos, que es el que niega. No necesariamente tiene que ser un problema. El que niega, se pelea y todo eso tiene que ver con un sistema cerrado. ¿Es un tema familiar? Puede ser un tema familiar, que vino y le contestó mal, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar algo que es muy común que viene a veces a consulta.
Estamos sentados dentro del instituto. En las familias Y muchas veces, resulta que- cuando son llamadas, Sí. al ser un sistema cerrado, directamente evaden los llamados del Por colegio. ejemplo, vos te sentás en el instituto con un grupo de compañeras o compañeros, te sentás. Y viene una compañera que tiene re buena onda con vos. Y un día vos fuiste y le dijiste, estás tomando mate, y vos le decís en broma, no te voy a dar nada el mate, lo voy a compartir con ellas porque son mis amigas. Y esa que le dijiste, lo voy a compartir con ellas, no lo tomó como una broma literal como era. Se ofendió. Cosa que llegó al otro día, vos la saludaste, te miró y miró para el otro lado, se sentó más lejos de vos. Y vos decís, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? Porque solamente lo único que le dije fue ayer, ahora que me acuerdo, no, bueno, te comí un mate porque ahora mis amigas son ellas. Le dije hacer una broma como de una forma cariñosa y se ofendió esa persona. Y no te habló más por un mes, 2 meses, 3 meses, y hacía grupo con vos ella, y no se juntó más con vos. Vas a decir vos, ¿qué le pasó? Y lo vas a hablar con tus compañeras, te van a decir tus compañeras, tampoco sé lo que le pasó, porque vos le hiciste esa broma y a partir de esa broma se ofendió. Y capaz que no hubo nada, no se lo dijiste con mala intención, como para decir algo, ¿viste? Bueno. La que tiene el sistema cerrado en este caso es la chica que se ofendió, porque en vez de plantear, mira, la verdad que me ofendí porque me dijiste de una forma que no me gustó. Quizá vos lo dijiste en broma, pero a mí no me cayó. No, se alejó, no quiso hablar con vos y no te quiso dar ninguna explicación más. Bueno, hay un sistema cerrado. Quizás es una conflictiva o algo que le pudo haber pasado durante el día, se peleó con el jefe o algo, donde el jefe le dijo algo parecido, mire, usted la verdad que la dejo de lado porque no hace bien los informes ni los escritos. Así que, por lo tanto, y llegó de un mal día y se encontró con que vos le dijiste, bueno, te invito a tomar mate porque la verdad que mis amigas son ellas. Uy, la gota que rebalsó el vaso. Quizás lo tomó, ya mi jefe me hizo así y ahora llego y ella aunque sea una broma, pero me dolió. Y no te habló más. Capaz que pasan los días y te vuelve a hablar, pero capaz que pasan 2 meses y no te habló más. Bueno, quizás le puede pasar algo parecido. Profe, se complicó el día. A esa persona. Es un bajón. Se le complicó el día. Vio que hay días que pasan esas cosas, que bueno, falta ese granito que te rebalsó. Algo parecido ese día, o tiene alguna historia donde se sintió desplazada, y con eso que vos le dijiste, que parece muy verdadero, y en una broma, se sintió desplazada por vos como en aquel momento hubo alguien que la desplazó. Y le tocó el corazón y no se acercó más a vos. Bueno, hay un sistema cerrado, porque no plantea lo que pasó, le hizo acordar a un recuerdo, quizás pueda recordar o no, pero una cosa que no te habló más. Bueno, es un sistema cerrado. Hay una homeostasis, no quiere decirte por qué se ofendió, porque vos te acercaste, pero te ofendiste por algo, y le hablaste en el recreo, te miró, sí, y no te dio más bolilla. Y te quedás encima mal porque dijiste, ¿para qué le hice esa broma si yo no pensé, si no fue mi idea molestarla? Pero se molestó, por ejemplo. Profe, parecido a los rasgos Tiene que ver fuente. con eso. ¿Cómo, Karina? Parecido a los rasgos fuente cuando hablábamos antes. Claro, muy bien. ¿Por qué lo ves parecido? A ver. Porque van a determinar que un tipo de personalidad, ¿no? Diría Claro, este autor. sí, como que se relaciona, ¿no? Y ahí ¿Cómo vemos se por relaciona? qué. Sí. A veces uno no ¿Vieron entiende por qué. cómo relacionamos ahí? Lo que dice Cattell. Claro, El tipo de personalidad se va a formar de acuerdo a las situaciones que subyacen en la persona. Lo que subyace es si tuvo un trato parecido en algún momento de su vida, si ese día le pasó una cosa parecida, entonces eso va a determinar el tipo de personalidad. Ella manifestó esa personalidad huidiza, enojada, con rabia, cuando vos le dijiste, no quiero compartir el mate con vos. Determinó esa personalidad, y vos no entendés si te sentís mal, ¿por qué le hice eso? Se veía ni la embromaba, porque no me habló mal, yo la quería mucho. Y capaz que no era con vos, porque capaz que no es con vos, pero se transfirió sobre tu persona algo que le pasó parecido. ¿Sí? O a veces no es con la persona que se enoja, no te habla más a vos porque, bueno, pero no es con la persona, sino con la situación que algo le recordó. ¿Sí? Muy bien eso de el rasgo fuente, y no tiene que ver con el anterior Olpor porque Olpor es más actual, ve el dinamismo de la personalidad en el día a día. En cambio, Cattell miraba al futuro, cómo se manifiesta esta personalidad en el futuro de acuerdo a la definición y a la forma, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, pasamos a otro concepto, retroalimentación. Retroalimentación, como decir retro, que vuelve para atrás, retroalimentación. Es el proceso que consiste en la entrada de información
y asimilación por parte de sus miembros. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, es el proceso que consiste en la entrada de información y asimilación por parte de sus miembros o de sus elementos. Miembros o elementos es lo mismo, son las personas. Por parte de sus elementos. Y la salida procesada de la información. Ahora voy a explicar qué significa esto tan difícil de entender. Consiste en entrada de información y asimilación por parte de sus miembros y la salida procesada de la información. ¿Copiaron hasta ahí? Es decir, proceso que consiste en la entrada de información. Viene esta madre a la escuela porque fue citada. En la entrada de información, ¿quién tiene la entrada de información? La persona a la cual fue llamada. Mire mamá, mire papá, mire familia Ramírez, le comento que su hijo tiene tal problema acá en la escuela. La información le llega por medio de la comunicación a la madre. La madre o el padre incorpora esa información, entra la información, la asimila y en la asimilación hace como una elaboración y dice, ah, sí, tiene tal problema porque para mí pasa tal cosa. Entonces, la salida procesada de la información es la respuesta que te da la madre o el padre frente a eso que vos le planteás, a ese problema o ese síntoma que manifiesta el chico. ¿Sí? Ahora, puede ser positiva esa retroalimentación como negativa. Si es positiva la retroalimentación, significa que cuando ingresa la información, si es positiva, logra modificar la estructura. Es decir, a esta mamá que yo les conté hoy, que tenía el problema de la nena que lloraba o que se hacía pis encima, le contaste, tiene ese problema en el colegio, ¿cuál debe ser la causa? ¿Qué piensa usted? Ah, debe ser por tal cosa, porque pasó tal otra en casa, el abuelo murió, yo me mudé, o el gato se murió, por ejemplo. Puede ser eso. Ahora que me acuerdo, desde ahí está mal. Bueno, sale la información de manera positiva. Responde no con evasiva, sino que va a responder dándote una colaboración. Puede ser tal cosa. Entonces, la retroalimentación ahí es positiva. Hay morfostasis, todo lo que vos quieras ponerle. Sistema abierto, listo. Ahora, si la retroalimentación es negativa, entra la información, mire, papá, mamá, que el nene le pegó a otro compañero. Ah, no, eso pasa acá, porque en mi casa no pasa. Algo está pasando acá en la escuela, porque él es buenísimo en mi casa. No, pero fíjese que ya hace tiempo, usted nunca notó. Pero ¿cómo me va a preguntar eso? Si no se lo hubiera venido a decir yo, si hubiera pasado algo en mi casa. No, algo estará pasando acá, ustedes no se hacen cargo, fíjense en lo que hacen. ¿Qué pasa? Entra la información, la procesa y la da como una cachetada cuando va a responder ante esta situación cuando la llaman en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ingresa la información, pero no modifica la estructura. Permanece igual. Por lo tanto, es homeostasis, porque va a mantener la estabilidad del sistema, la mamá o el papá con esta actitud que tiene negativa, no se abre a nada, a ningún tipo de intercambio, y por lo tanto pertenece al sistema cerrado. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. Sí, sí. ¿Cuál es la función de la familia? Dijimos, la familia tiene que tener un horizonte, ¿no? Dijimos la otra vez, un horizonte, una perspectiva, más allá de la conformación de las relaciones, tiene que tener un objetivo en común, a largo plazo, lo que fuere, para que la familia perpetúe, para que la familia siga funcionando. Entonces, el desarrollo de los integrantes se da en forma plena, ¿para qué? Para cumplir con los objetivos y que perpetúe la especie. Si hablamos de la especie, es que perpetúe la buena relación entre los miembros de la familia, significa la perpetuidad de la especie. Poco comparado con el reino animal, pero bueno, estos autores hablan de eso, de la perpetuidad de la especie, ¿para qué? Para que se mantenga en buena organización, las relaciones familiares, se necesita una perspectiva, un objetivo en común, a futuro, pero que se desarrolle en forma plena, ese objetivo, ¿sí? Bien. Nos queda 10 minutos y los dejo descansar ya porque ya es tarde. Tipos de familia. Después tenemos las familias funcionales y las familias disfuncionales. Las familias funcionales, si quieren copian, son aquellas familias cuyas relaciones e interacciones
e interacciones se dan de manera organizada y aceptable. Es decir, son familias que presentan una clara organización jerárquica. Y ahora explico qué significa esto. Una familia donde existe una clara organización jerárquica. Donde los padres comparten la autoridad en forma alternada, sin conflictos. Estas son clasificaciones de la familia funcional. Dijimos que son aquellas relaciones e interacciones cuya eficacia sea de manera aceptable, ¿no? 1. Presenta una clara organización jerárquica donde los padres comparten la autoridad en forma alternada sin conflictos. Punto 2. Los límites son claros y legítimos en esta familia. Si me piensan en una familia tipo papá, mamá y los hijos, o dos papás, dos mamás y los hijos, como lo quieran pensar, una familia. Los límites son claros y legítimos. El tercer punto. Las fases del ciclo vital, y ahora voy a explicar qué es esto, y sus puntos críticos, las fases del ciclo vital y sus puntos críticos, se atraviesan sin dificultad para identificar y resolver problemas. ¿Puede repetir eso último, profesor? Las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se atraviesan sin dificultad para identificar y resolver problemas. ¿Qué significa fases del ciclo vital? Es decir, todas las crisis de la familia, que pasamos de la niñez a la adolescencia, los padres pasan de la edad de la adultez joven, que lo van a ver después, pasan por la crisis de la mitad de la vida de los 45 años, que están junto con la adolescencia de sus hijos, y lo transcurren todo de manera crítica, pero salen airosos, es decir, que la pueden atravesar de manera normal, con sus duelos y con todas sus limitaciones propias de la edad de cada uno, pero pueden salir adelante, eso significa. Porque identifican el problema y entre todos nos ayudamos para salir adelante. No que ante un problema nos hagamos en un vaso de agua, lo negamos y nos peleamos y un poco más tiramos la casa por la ventana y todo lo que hay adentro porque me enojé y me peleé. No. Saber enfrentar los problemas de la mejor manera posible, en conjunto, en buena comunicación o lo que fuere. Punto 4. Existe comunicación abierta, clara y directa. Punto 5. Se admiten diferencias y discrepancias de opiniones. Y acá tiene que ver con el ejemplo que les di. Se admite diferencias y discrepancias de opiniones. Es decir, vos le decís a esta madre, mire, tiene una dificultad su hijo, y la madre te va a decir, ah, sí, debe ser por tal cosa. Ah, ahora que acuerdo pasó tal otra. Te responde de buena manera, modifica el sistema, ¿por qué? Porque te da una buena devolución y te da los motivos de los por qué puede pasar esto, o por qué pudo haber sucedido tal otra cosa, ¿no? Responde de manera positiva. Comunicación clara, abierta y directa, y se admiten las diferencias. Cosa que no pasa a esta madre que va a la escuela y cuando le dicen algo del hijo se enoja, que es el otro caso. No hay ni diferencia ni discrepancia de opinión. El sistema cerrado y la comunicación no es clara. Después, punto 6. Los miembros de la familia contribuyen al bienestar común. Y punto 7. Se admite la madurez de la familia. Punto 6, profe. Los miembros de la familia contribuyen al bienestar común. Y el último que dice, profe. Se promueve la madurez de la familia. La madurez familiar, es decir, que todos sepamos, cuando hablamos de madurez, saber resolver los problemas. Eso significa madurez, que ya vos tenés la capacidad para resolver ciertos problemas. La mamá que se enojó y respondió con una negativa no es una familia madura, es una familia niñada, caprichosa, que cuando vos le decís algo interpreta lo que quiere
y encima te culpa a vos porque la llamaste y porque no sos quien para decirle lo que le dijiste. Eso no habla de una familia madura, con una comunicación clara, donde se admiten las diferencias. No te admite ninguna diferencia. Admite la diferencia que ella quiere y en el momento que quiere. Cuando digo ella no me refiero a la madre, me refiero a la familia. Esta familia no se abre a nada. ¿Sí? Profesor, parece que Bien. me está hablando a mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Usted es así? Sí, porque yo siempre soy caprichosa y siempre pienso que me quieren hacer todo el mal a mí y Bueno, siempre está quiero... bueno para que usted modifique la estructura, entonces. Modifíquela. Sí, por eso está hablando a mí, eso es para mí, profe. Bueno, familia disfuncional. En la familia disfuncional lo que existe es la incapacidad para reconocer y satisfacer, las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros. Existe una incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros. Aunque si bien existe un deseo de proteger, no se sabe o no se entiende cómo hacerlo. Es decir, esta madre que viene, se enoja y vos la llamás a la escuela y te dice que no, que la culpa tiene la escuela, que el chico no tiene ningún síntoma, que es en la escuela, que lo hará porque en la casa no hace nada. Mentira, el hijo lo debe hacer en la casa igual, nada más que lo niega. Hay una incapacidad para reconocer que alguien la llamó para decirle que está pasando esto en la casa. ¿Por qué? Porque no puede ella ponerse en el lugar del hijo y decir, bueno, voy a llegar a casa y le voy a decir tal cosa. No, es el otro que tiene la culpa. Mi hijo no, algo le habrán hecho. Entonces hay una incapacidad de satisfacer la necesidad emocional del hijo. ¿Por qué está manifestando eso? Tengo que ver qué pasa. No, se niega rotundamente, cierra la puerta, te doy un portazo y me voy. No, no es así. Porque me estoy negando a poder proteger o ayudar a mi hijo. Ella cree o él cree que lo puede ayudar poniéndose en contra de los maestros y diciendo, viste, hijo, que son todos malos en la escuela, que vos haces así porque algo te estará pasando. Encima capaz que le dicen eso. No le estás protegiendo ni ayudando, al contrario, estás fomentando más de ese síntoma que el chico tiene. Si estás, que esa cápsula que era así, la estás haciendo así de enorme, con el fin de satisfacer la necesidad de ella, es decir, que por su propio ego no quiere admitir que algo malo está haciendo el hijo, porque ella es perfecta, o él es perfecto. Entonces, sigue que el síntoma crezca, pero con que no le hieran el ego al padre o a la madre, deja que todo lo demás siga transcurriendo de la peor manera posible. Ahí está la incapacidad de satisfacer la necesidad emocional del otro. ¿Sí? Generalmente son familias rígidas. Eso estamos hablando de la familia disfuncional, ¿eh? Disfuncional. Familia funcional, dijimos, y familia disfuncional. Generalmente son familias rígidas, familias disfuncionales, exigentes, críticas y desalentadoras. Que no quieren, no pueden y no saben reforzar los logros en el crecimiento de sus hijos. Es decir, esta mamá o este papá que va enojado a la escuela, ¿es una familia funcional o una familia disfuncional? Disfuncional, profe. Disfuncional, ¿por qué? Son familias rígidas. Rígida no significa que van a poner normas de conducta en la casa. Rígido puede ser que no le enseñes nada a tu hijo, que lo dejes de hacer lo que quiere, encima cuando alguien te dice algo, ¡ay, déjalo! Es chico, ¿quién sos vos para decir algo? ¿Me siguen hasta acá? A eso se refiere con familia rígida. Que no que los tengan así, sino que dejan que cada uno haga lo que quiere, y cuando vos me decís algo no te lo voy a permitir. Esa es la rigidez, que no hay una clara organización. Profe. Sí. Consulta, cuando estamos hablando de familias disfuncionales y después hablamos de familias rígidas, ¿son dos tipos de familias distintas o la familia disfuncional también tiene características de las familias rígidas? No, la familia disfuncional es una familia rígida. Ahora, la familia funcional son las características que yo le presenté antes, que tienen que ver con familias que aceptan, cuyas relaciones aceptan de manera eficaz, es decir, que pueden resolver los problemas, tienen límites claros, sí saben poner límites y saben hasta dónde llegan esos límites, tanto en el chico como en su familia.
que cuando haya una situación en el ciclo Sí, vital sí. familiar que algo está pasando, por ejemplo, esta mamá que le preguntan, ¿qué pasa con su nena que pasa tal cosa? Ah, sí, debe ser tal cosa. Bueno, ahí tiene que ver con la fase del ciclo vital. Presenta un punto crítico y te ayuda a resolverlo. Identifican el problema y lo resuelven. Esos son familias funcionales. Tienen clara comunicación, los miembros de la familia contribuyen al bienestar común, es decir, si hay un problema, bueno, a ver, contame más, y cuando pase una cosa así, si no vengo yo, viene mi marido, y si no, el abuelo que te va a poder contar más detalles de cómo es él. Así lo podemos ayudar. Eso es contribuir al bienestar de la familia. Eso es una familia funcional. Ahora, si hablamos No, de la pero- familia disfuncional, no, ninguno contribuye al bienestar común. Contribuyen al bienestar propio, porque si el nene se porta mal, te culpan a vos, no al nene. Es decir, no se intenta que llegue a la casa y le pegue al chico, porque no es la idea que le peguen al chico. Pero sí que le hablen, que le pregunten qué está pasando. O decirte, bueno, voy a llegar, cuando llegue a casa, aunque sea, voy a hablar con él. Si bien desconozco esto, aunque lo niegue, voy a ver qué pasa y después lo llamo por teléfono a la escuela y le comento qué pasa o me acerco. Pasa que trabajo todo el día, no tengo tiempo, pero de alguna forma le voy a hacer llegar el por qué está pasando esto, aunque en mi casa no pase, puede decir la madre. Pero si se niega rotundamente, bueno, ahí son familias rígidas, que te dicen que no y no tampoco lo quieren resolver el tema, porque ellos creen que lo resuelven de la manera que ellos quieren. Y no como vos ven, no sos quién, pues vos no sos ni la madre, sos un profesor, un maestro, el directivo, para decirle a esa madre o a ese padre cómo tiene que cuidar a su hijo. Y hay gente que te dice, bueno, me vas a venir a decir cómo tengo que cuidar a mi hijo. Y te lo dicen mal. Bueno, esos son familias rígidas, con esa contestación. No hay comunicación clara, no es fluida la comunicación porque no te permiten nada. Tienen sistema cerrado, hay homeostasis porque vos le decís algo, la información ingresa. ¿Hay retroalimentación positiva o negativa en esta familia enojona que no se abre nada? Negativa. Negativa. Negativa, muy bien. ¿Por qué? Porque entra la información y no modifica la estructura. Y si entra la información y modifica la estructura, ¿qué significa? Que es positiva. ¿Es una familia funcional o disfuncional la retroalimentación positiva? Funcional. Funcional. Miren que yo lo hago en un examen escrito, le hago todo este juego de palabras, funcional, disfuncional, ¿qué pasa? Y es que es funcional, profe, porque está funcionando ese diálogo, Bien. eso que se quiere. Bien, retroalimentación positiva, ¿no? Dijimos. Ahí. Entonces son familias que incurren en el mecanismo de negación. ¿Quiénes incurren en el mecanismo de negación? ¿La familia funcional o la disfuncional? Disfuncional. Disfuncional. ¿Quiénes presentan la sintomatología y no se abren al cambio? ¿La familia con sistema abierto o con sistema cerrado? Cerrado. Cerradas. Muy bien. Bueno, veo que van entendiendo. Claro, mi No podemos pregunta es, decir pasapalabra. He hablado de sistema cerrado y cuando hablé de sistema cerrado eran poquitas personas incorporadas. Cuando fui abriendo el sistema abierto aparecieron un montón de cámaras que se fueron deslumbrando acá. Se ve que se han sumado más personas en este momento. Pero bueno, los que no han hablado, por favor les pido que me comenten si entendieron este tema. Igual todo esto está en la copia. Pueden preguntarme cuando quieran, mandarme un mail, profesor, no entiendo tal cosa, no entiendo tal otra. Si algún ejemplo no tienen. Perfecto, profe. ¿Quieren Sí, inventar un entendió, ejemplo? Lo entendió. inventan ustedes y me lo proponen también en la próxima clase. Profe, yo tengo este ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Dónde se ve la familia abierta? ¿Sí? Perdón, ¿en qué copia, profesor? Porque yo tengo un montón acá y... No, no copie nada, ya está. Bueno. No, seguramente le estaba preguntando de la copia que usted va a subir, profe, el compañero. Sí. Sí. Ah, bueno, Sí, la eso copia mismo la no voy me a subir escucha en bien. Classroom. Sí, eso dije. En el día de hoy la voy a subir en el Classroom la copia, ¿viste? En la carpeta que dice septiembre. Van a subir a Classroom y ahí van a ver el tema familia, que es el tema que subo hoy. ¿Sí? Ahora sí. Ahí está. La semana que viene terminamos con la última parte de familia, la primera hora. Voy a hacer lo posible por terminar. Y ya les mando el caso práctico para que hagan la semana que viene. O esta semana ya lo subo, para que lo tengan en el Classroom, lo voy a subir al caso. Y cuando veamos la última parte, el lunes, ya lo haríamos para el otro lunes, al caso práctico que ustedes tienen que entregar. ¿Se acuerdan que dije un caso práctico va a haber y después viene el famoso trabajo evaluador como el que hicieron la otra vez? ¿Sí? Bueno, les Profe. digo, la gente de FAR Recuperatorio aprobó. Si están acá, Marcelo y otras personas más que estaban acá están aprobados. Ya está. Profe, le hago una Después le pregunta. paso la letra. Sí, Micaela, decime.
En la familia funcional entonces hay morfoestasis. Claro, morfostasis. ¿Por qué? Porque se modifica el sistema, la estructura. Homeostasis no permite la modificación de la estructura, mantiene la estabilidad. Bueno, bien, por hoy nada más, sería solamente eso. Y después quedaría para la próxima clase la clasificación de familia, dijimos, abierta, cerrada, funciones disfuncionales, que ya vimos hoy. Profe. ¿Qué pasa con la estabilidad, con la retroalimentación positiva, negativa? Y quedaría por ver todo lo que tiene que ver con familias integradas, que tiene que ver con las familias funcionales, y con las disfuncionales, que tiene que ver con las familias aglutinadas, familias uniformadas y aisladas, que son una subclasificación de familias funcionales. Y con eso terminamos y iría en el trabajo práctico. ¿Quién me habló? Yo. Ya no sé, me olvidé. Me olvidé lo que iba a preguntar. Te escucho. No, me olvidé. Lo estaba escuchando usted. Bien. Hubo gente que me preguntó algo por el chat. Ahí está, me acordé. ¿Me preguntó algo? Me acordé. Profe, no, quería preguntarle, si en el caso que usted en el trabajo práctico pregunte una definición de familia, como hicimos con cultura, ¿la podemos hacer nuestra propia definición con los conceptos dados o? Sí. Lo pueden hacer con sus palabras siempre que reúnan los términos, como, por lo menos los términos esenciales. ¿Sí? Ok, sí, no. Quedé tildado ahí, pero no importa. Sí, por eso, sí. Siempre sí, profe, yo no pongo mi cámara últimamente en sus clases porque lo pueden hacer. Se me va la señal. Bueno, nos estamos viendo la clase que viene, ¿sí? Lean. Gracias, profe.